Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. El día de hoy vamos a ver Efesios capítulo 3, del versículo 1. Voy a leer hasta 13. Efesios capítulo 3, el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta el versículo 13 he leído. Este libro de Efesios está hablando sobre el secreto de la existencia de la iglesia. Es decir, que Dios compró a los gentiles de sus almas y espíritus por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y luego Dios forma un grupo de los santos. Eso es la iglesia. Por eso en el libro de Efesios capítulo 2 está hablando estas palabras. Veamos cómo dice. El versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta palabra es muy importante, ¿no? Porque está siendo miembro de la familia de Dios. También está fundada, fundamento de los apóstoles y también profetas. Y luego edificado, que mora el Espíritu Santo del Señor en nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber estas cosas. Dios de primero quería salvar a las personas de sus pecados. A través de la sangre de Jesucristo podía perdonarle sus pecados. Y también uno que fue perdonado de sus pecados, siendo santificados, justificados y perfectos. No por su obra, sino de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre está enfocando miembro de la iglesia y también miembro del cuerpo de Jesucristo debe ser como santos. Ese es fundamento. Por eso cualquiera que quiere creer en Jesucristo, sí o sí tiene que saber cómo puede ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo la gente? De primero tiene que adquirir el perdón eterno. Porque si tiene el pecado, no puede ser miembro de la familia de Dios. Porque Dios es justo. También el Hijo de Dios debe ser justo. Por eso nosotros llamamos a Abraham. Abraham era justo. ¿Es cierto? Entonces, ¿desde cuándo él podía ser justificado ante Dios? Cuando él creyó el Evangelio en el libro de Génesis capítulo 15. Tu descendiente será así. Se refiere a Jesucristo que Dios le mostró. A través de la fe de Jesucristo uno podía ser justificado. Por eso en el libro de Romanos capítulo 4 estaba saliendo, su fe fue contada por justicia. Además, Efesios capítulo 2, el versículo 2, así dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No está acompañada por medio de cumplimiento de la ley, sino que por medio de la fe, así dice. Por eso cada uno debería tener testimonio de la salvación. ¿Cómo puede ser salvo? Por la fe, por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. Por eso Efesios capítulo 2, el versículo 8, así dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Significa que la salvación y la fe viene de Dios. Es don de Dios, es regalo de Dios. Por eso, ¿quién puede recibir el regalo? Solamente tiene que encontrar al que quisiera dar regalo. ¿Es cierto o no? Si una persona quiere
regalarme, yo puedo recibir el regalo. Pero si alguien no me da regalo, entonces ¿cómo yo puedo saqueando? ¿No? ¿Saben quién es saqueador? Aunque no le da como regalo, pero llevando cosas sin pago nada. Cuando se manifestó en Chile, ¿no? Hay muchos saqueadores. Saqueaban de supermercado todo completo y luego alguna parte se quemó. Por eso, saqueador es diferente que el que recibe regalo. Qué raro, ¿no? Alguna persona me envía y perfume. Entonces, no sé muy bien. Hoy en día no puedo usar mucho, ¿no? Perfume, porque quedándome en mi casa, ¿cómo yo puedo usar perfume? Además, mi esposa no tanto gusto de lo que uso perfume, ¿no? Para encontrar la gente se necesita usar perfume, pero preciosamente me envió 2 paquetes de perfume. No pagué nada, pero una persona me envió. Eso es el regalo. Sobre el regalo hay alguna cosa que es precioso y también valioso. Y alguna cosa no puede calcular exactamente sobre el precio. También la vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos calcular la vida eterna? ¿Cuánto vale? En vez de estar en el infierno, la gente puede estar en el reino de Dios eternamente. Eso es regalo de Dios. Entonces, Dios, ¿con quién le da este regalo? Al que no confía en su obra, sino que confía en la obra de Jesucristo. Por eso, en el libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, observando, los que recibieron la salvación, todos eran como pobres. Por ejemplo, San Juan capítulo 4 sale una mujer de Samaria, mujer samaritana, la que tenía total 6 maridos. En aquel entonces Jesucristo llegó a una ciudad Sicar y luego se quedó al lado del pozo de Jacob. Pero de repente llegó esa mujer samaritana y quería sacar agua. Por eso ella trajo tinajas y luego una cosa que podía sacarlo, ¿no? Como balde. Por eso Jesucristo le pidió a ella, mujer, deme un vaso de agua. En aquel entonces, y ella se asustó porque siendo judío no podía conversar con los samaritanos, porque entre los judíos se da cuenta a los samaritanos como animales inmundos. Por eso normalmente no se trata, pero le pidió agua. Por eso mientras tanto que sacando agua, de repente Jesucristo le dijo, si toma esta agua, volverá a sed, pero lo que yo doy, mi agua, no va a volver sed. Entonces ella estaba asustada, ¿no? Porque al principio Jesucristo le pidió agua y luego quería darle agua a él. De repente él está hablando otra cosa. Lo que yo doy, este agua, no va a volver sed. Por eso ella le pidió, Señor, deme agua. El agua que no va a volver sed, yo quiero tomar eso. Jesucristo no estaba hablando acerca de agua como lo que tomamos, sino que la salvación, perdón eterno. Porque cuando toma el agua que le doy, se saltará de fondo de
de fondo de su cuerpo. Significa que se saltará alegría y gozo constantemente a través de la salvación. Por fin, Jesucristo estaba mostrando que era Mesías. Ella aceptó Jesucristo como Salvador y Mesías. Por medio de eso, ella recibió la salvación. Al recibir la salvación, dejó tinajas y fue a su ciudad, Sicar, y luego invitó a muchas personas, a los samaritanos. Mire, yo he encontrado el Mesías, que venga. Entonces Jesucristo, cuando quería salvar a las personas, no quería salvar a los como inteligentes, sabios, doctores o fariseos, etc. No, Jesucristo tenía interés de salvar a los pobres, humildes, pecadores. Por esa razón Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Yo he venido no para llamar a los justos, sino que para llamar a los pecadores. ¿Con qué propósito? Siendo doctor espiritual, para curar la enfermedad a las personas. Se refiere, su enfermedad es pecado. También San Juan capítulo 5 sale un hombre que tenía enfermedad durante 38 años. El que estaba cerca de estanque Betesda. Betesda es como significado que en el lugar donde llega la misericordia de Dios. Entonces, ¿a quién le da misericordia Dios? Jesucristo es Dios. Por eso Jesucristo llegó al estanque de Betesda. En aquel entonces muchos enfermos estaban observando solamente movimiento de agua de estanque. Aunque ya Jesucristo llegó, pero mucha gente no llamaban atención hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Saben que quién podía tener esperanza con el movimiento de agua? A menudo descendía un ángel cuando agita. Y luego, al ver movimiento de agua, de repente un enfermo que mete su cuerpo más que otro, más rápido que otro, en aquel entonces iba a curar su enfermedad. Significa que solamente entre todos los enfermos, lo mejor enfermo podía ingresar dentro de agua cuando se ha movido de agua. En aquel entonces Jesucristo no tenía interés a los que tenían posibilidad de correr rápido, sino que solamente Jesucristo miraba a una persona. ¿Quién es? Uno que tenía enfermedad durante 38 años. Le vio y sabía que era bastante tiempo de enfermedad. Por eso le preguntó, ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Pero mientras tanto que estoy corriendo, alguien está corriendo más rápido que yo. Entonces directamente Jesucristo le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. ¿Y cómo él fue? Él se levantó, tomó leche y luego fue, anduvo. Nosotros podemos imaginar, ¿no? ¿Quién puede absorber la palabra de Jesucristo? Uno que confía en su obra y su pensamiento
no puede absorber la palabra de Jesucristo, sino que uno que no tiene nada de esperanza en su vida, el que fue quebrantado de su corazón, el que encontró su límite, tales personas pueden absorber la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos ver que Dios quería salvar a los humildes, a los pecadores. ¿Para qué? Para que todos los salvos que unen en mismo grupo, también para que trabaje el Espíritu Santo del Señor en sus corazones. Hoy en día, ¿no?, nosotros estamos teniendo buen tiempo de aprender la palabra de Dios. Está siguiendo más o menos como 3 meses. Es decir, que hace 3 meses empecé a estudiar cada noche desde Romanos. Nosotros hemos pasado desde Romanos capítulo 1 hasta 16. También Gálatas desde 1 hasta 6. Ahora ya estamos tocando Efesios capítulo 3. Es decir, que Dios está bendeciendo a través de este tiempo para descubrir poco a poco acerca de el secreto de la palabra del Señor. El día de hoy yo he leído esta palabra, Efesios capítulo 3, ¿cómo dice? Veamos, el versículo 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Significa que apóstol Pablo a menudo había encarcelado por causa del Evangelio de Jesucristo. En este siglo nosotros tenemos mucha libertad porque cada día nosotros podemos compartir la palabra de Dios por medio de esta plataforma de Zoom en internet, también transmitiendo en Facebook. Nadie impide. Eso es la bendición de Dios. Porque en la época de apóstol Pablo, mientras tanto que estaba predicando el Evangelio, podía ser encarcelado, pegado. Pero ellos no querían dejar el camino del Evangelio, porque ellos tenían seguridad de la esperanza con Dios. Ellos sabían que no es que solamente existe este mundo, sino que ellos creían que existe el mundo futuro. Después de morir, nuestro Señor Jesucristo limpiará nuestra lágrima. Por eso nosotros no solamente podríamos vivir libremente. Después de conocer el Evangelio, nuestro corazón debería enfocar hacia sobre evangelización. ¿Cómo nosotros podemos visitar diferente ciudad, diferente país? También, ¿con qué manera nosotros podemos predicar el Evangelio? Además, aprendiendo la palabra de Dios para que pueda transmitir lo que va a escuchar. Ya, por eso así dice el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ya, acá sale una palabra muy importante, se llama revelación. Revelación es que no viene de pensamiento de ser humano. La revelación de Dios es que viene del cielo a través de el Espíritu Santo del Señor. Por eso nosotros cuando aprendemos el libro de Gálatas, apóstol Pablo no aprendió el Evangelio a través de ser humano, sino que él aprendió directamente por la revelación de Jesucristo. Se llama
misterio. Misterio. ¿Qué es misterio? Misterio es decir que está escondido algo. Solamente a los que sepan misterio está abierta, descubierta. Pero a los que no conocen misterio, entonces está tapado, está ocultado. Estaba comparando del versículo 3, vamos a buscar Gálatas capítulo 1, como está explicando acerca de revelación. Veamos esta palabra, como dice. El versículo 11 y 12, Gálatas capítulo 1, el versículo 11 y 12, así dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así dice. Por eso hoy en día estoy muy agradecido al Señor, porque aprendiendo el libro de Romanos, también Gálatas y también el libro de Efesios, todo lo que está apareciendo, la palabra de Dios fue escrita por medio del apóstol Pablo, pero en aquel entonces él recibió la revelación de Jesucristo, por la revelación del Espíritu Santo del Señor. Por eso cuando nosotros podemos interpretar esta palabra, es como igual que la revelación de Dios. Por la revelación del Espíritu Santo del Señor, nosotros podemos aprender el secreto de la palabra de Dios, misterio de la palabra de Dios. Porque él no podía conversar bien con los discípulos de Jesucristo. Leyendo Hechos capítulo 1, después de morir, Judas Iscariote se levantó Pedro para establecer otro apóstol en vez de Judas Iscariote. Por eso oró al Señor y también echó suerte y sacando una persona se llama Matías. Por eso Matías fue establecido como apóstol para completar de número 12 de los discípulos. Tal persona, él fue establecido como apóstol por los hombres, porque Jesucristo estaba preparando la vida de apóstol. Es un instrumento para nuestro Señor Jesucristo para poder salvar a los gentiles. Por eso apóstol Pedro y sus acompañantes no conocían el plan de Dios que había preparado hacia la vida de apóstol Pablo. Entonces, veamos el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Por eso apóstol Pablo, cuando predicó el evangelio, estaba relacionando solamente la gracia del Señor, la sangre del Señor Jesucristo, no de nuestra obra. Por eso el objetivo de escribir el libro de Gálatas para exhortar a los miembros de la iglesia de Galacia, los que querían cumplir mandamiento de Dios, querían cumplir la ley de Dios, querían recibir como circuncisión para copiar como los judíos. Pero la verdad que el evangelio no tiene nada que ver cumplimiento de la ley ni de los mandamientos, porque la salvación viene solamente 100% por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego voy a ver el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Apóstol Pablo por sí mismo estaba presentando que era más pequeño que todos. ¿Por qué él podía decir así? La verdad que él era una persona que perseguía a los cristianos. Significa que él quería matar a los salvos. Tal persona, ¿cómo podía ser apóstol? Por eso, de ninguna manera él no podía jactarse de lo que había sido como apóstol, porque en su corazón tenía víctima lo que había perseguido a Jesucristo, a la iglesia. Por eso él podía humillarse constantemente. Ya veamos una relación de esta palabra, primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. El versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 12. Así está escrito: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e enfriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, leyendo esta palabra, ¿no? La verdad que apóstol Pablo era perseguidor. Siendo perseguidor, ¿era buena persona o mala persona? Mala persona. ¿Por qué? Por su sabiduría quería destruir la iglesia. Porque en algún momento Saulo pensaba que todos los cristianos evangélicos deberían ser muertos. Esa es la voluntad de Dios. Lo que yo estoy matando a los cristianos, eso es lo que yo puedo servir al Señor. Así estaba interpretando. Imagínense, ¿no? Matando a la gente, pero teniendo gran orgullo. ¿De dónde venía este orgullo que quería matar a la gente? Por tener razonamiento. Por eso más peligroso es de que una persona que tenga razonamiento. Yo soy como buena persona, yo tengo razón. Pero cuando Jesucristo utiliza a la gente, no utiliza a la gente que está correcto y perfecto, no tiene nada de mancha. No es así, sino que Jesucristo utiliza a los que tenían errores,
Por ejemplo, apóstol Pedro, ¿cuántas veces negó contra nuestro Señor Jesucristo? 3 veces. Yo no conozco a este maldito. ¿Es cierto? Después de negar 3 veces a Jesucristo, y ya él escuchó y canto de gallo. En aquel entonces se recordó de la palabra de Jesucristo que iba a negar 3 veces a mí. Entonces Jesucristo sabía muy bien que un día Pedro va a negar a Jesucristo. Imagínense, ¿no? ¿Cómo puede decir que yo soy sumo discípulo de Jesucristo? ¿Cómo puede decir? Porque todo el mundo conoce que apóstol Pedro era una persona que era débil, también enfriaba contra Jesucristo y luego juró que yo no conozco tal maldito. Pero Jesucristo visitó a Galilea y luego le preguntó: Pedro, ¿me amas más que otro? Sí, Señor, yo te amo. Jesucristo estaba sacando el amor de Dios que estaba acumulado en el corazón de Pedro. Significa que no por la perfección de la obra de Pedro él podía ser como apóstol, sino que él recibió gran amor de Dios. También él recibió gran misericordia del Señor. Tales personas pueden ser como discípulos de Jesucristo. Por eso, apóstol Pablo también, ¿no? Él realmente era perseguidor. El versículo 3, como dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e enfriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La verdad que cuando él no conocía nada del Evangelio acerca de la resurrección de Jesucristo, él podía pensar que los cristianos son mentirosos. Por eso ellos son dignos de ser muertos, así pensaba. Pero mientras tanto que él estaba llegando a la ciudad de Damasco, se iluminó y luego ya llegó la voz de nuestro Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús Nazareno. Escuchando esta palabra, apóstol Pablo, que era Saulo, se asustó. De repente ya se perdió su vista. Mientras tanto que se quedaba en una casa de Damasco, durante 3 días, él pensaba profundamente: qué tonto es. La verdad que Jesucristo se resucitó porque yo solamente confiaba en mi pensamiento. Porque no tenía corazón abierto para escuchar de otras personas. Los que estaban hablando que Jesucristo había resucitado de su tumba. Porque solamente yo estaba rechazando el evangelio que ellos estaban predicando. Porque yo solamente estaba dando cuenta que todos son mentirosos. Se arrepintió perfectamente apóstol Pablo. Por eso nosotros podemos saber que ¿quién puede recibir la gracia de Dios? El que había sido más peor, más pecador,
por causa de mucho pecado, él podía recibir la salvación. De aquel tiempo, él puede agradecer al Señor. Señor, en este mundo, ¿cuántas personas existen? Los fieles, bondadosos. Dios no utilizó a estas personas, solamente Dios me escogió para que yo pueda ser apóstol. Así podía darse cuenta, apóstol Pablo. Yo también. ¿Quién soy yo? Yo soy una persona que era ignorante, pecador, también era vicioso de fuego, de carta, de fuego. Solamente vivía para mí mismo nada más. Pero un día Dios me escogió, Dios me derramó la gracia del Señor. Hoy en día está bendeciendo a través de este estudio bíblico pastoral. Aumenta cada día, como lo que está aumentando el día hoy. Así aumenta. ¿Por qué? Yo no soy una persona como especialista, ¿no? Sino que yo soy común. También yo no puedo hablar bien español. Apenas estoy explicando poco a poco. Pero Dios está bendeciendo a cada uno de los oyentes, los pastores, para que tengan mismo corazón, para que aprendan la palabra de Dios. Poco a poco están edificando como la iglesia, como lo que está apareciendo en el libro de Efesios. Es muy importante, uniendo por la guía del Espíritu Santo del Señor. Uno que aprenda poco a poco la palabra de Dios, esta palabra puede enseñar en su vida, en su corazón, y luego, mientras tanto que ustedes también van a predicar misma palabra, Dios va a manifestar en sus vidas, en sus iglesias. Hoy en día todo el mundo está ocupado, trabajado, también predicando, pero por tener este tiempo estamos uniendo. Es un milagro de Dios, es una bendición de Dios. Para mí es un honor presentar ante ustedes cada día. Por eso espero que Dios les bendiga y también espero que sigamos constantemente con mismo paso aprendiendo la palabra de Dios, invitando a los pastores, a los conocidos, para que amplia esta forma de aprender la palabra de Dios. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está dando la bendición a través de este estudio bíblico pastoral. También Dios había establecido 2 pastores, como Pastor Esteban Leal, también Pastor Leo de Argentina, para que cada día presenten con una alabanza. Escuchando la alabanza de ellos, nosotros podemos agradecer al Señor. También cada día Dios está aumentando, invitando a las pastoras, a los pastores, para que nosotros podamos seguir juntos aprendiendo la palabra de Dios. Espero que el Señor bendiga cada país para que se termine rápidamente el coronavirus 19. También espero que protege de todos los pastores oyentes para que tengan salud. Cuídenos, Señor. También espero que el Señor utilice cada uno de nosotros como instrumento del Señor para que nosotros prediquemos la palabra de Dios a los que todavía no conocen. También, Señor, nosotros podemos alabar a su nombre porque por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros podemos
alabar a su nombre cada día. Desde hoy hasta sábado, nosotros queremos seguir, aprender la palabra de Dios. Espero que el Señor nos acompañe. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.